¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión más de la comunidad cristiana Masada Dulam. Se encuentra conmigo mi esposa. Y Dalia Castro, Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos transmitiendo de forma diferida ya que por tiempo no nos da, pues ahora sí que valga la redundancia o la rebusnancia como quieran, el suficiente cronómetro para poder estar transmitiendo hoy a las 7. Más sin en cambio, hoy, aunque sea de esta forma, pues tenemos la enseñanza o como lo quiero llamar, la reflexión, ¿verdad? Sobre lo que predicamos en la mañana. Por ahí se quedan cosas en el tintero y sobre todo, pues, en la mañana estuvimos bastante incisivos con Abraham porque hoy vamos a hablar de Abraham. Pero en específico, el objetivo es hablar de lo que pasa, de que Dios nos promete algo o nos dice que va a pasar algo, a qué ocurre. En estos tiempos de espera, cuando el Señor va a hacer algo, va a obrar en nuestra vida, eh, estos impases, estos paréntesis, ¿cómo te vienen a ti? Todos los hemos pasado, ¿verdad? Cuando estamos esperando algo de parte de Dios y no sucede, y no sucede, y no sucede. ¿Cómo los has vivido tú? Ay, la verdad es que frustración, porque uno quisiera que fuera la de ya, la respuesta. Entonces, sí es desesperante, es angustiante, otras veces es hasta llegas a dudar de que si se va a poder resolver la situación o a que lo que sea, ¿no? Pero llega un momento donde ya dices, te rindes. Te rindes y dices, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Pero ya después de que uno pasa todo esto, ¿verdad? De la tristeza, el desánimo y todo lo demás, sí es un poco difícil aprender a esperar. Sí, y lo impresionante de este asunto es que es cuando Dios está haciendo más cosas. Y Eso es no lo los vemos. No, sí. No sé, no recuerdo ahorita el nombre de este predicador que algún día fui a la congregación, ¿te acuerdas? Y que decía que los milagros de Dios son menos visibles de lo que creemos, porque a lo mejor nos libró de un accidente, de un robo o de Sí. una enfermedad o en alguna situación, pero como no los vimos, pues aparentemente no existen. Y es ahí cuando nos damos cuenta que Dios está obrando. Pero en específico en estos tiempos de espera, pues es porque Dios está moldeando o arreglando o edificando algo en cierta área de nuestra vida. Pero para no llevarnos tanto tiempo, vamos de lleno. La enseñanza de hoy se llama Dios obra en nuestra espera. Dice el Génesis en su capítulo 17, verso 1 y 2 lo siguiente. Amén. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Wow. ¿Cuántos años tenía? 99. 99. Y conste que las personas en la antigüedad vivían más que nosotros. Se ha ido acortando la vida del ser humano debido a la corrupción de muchas cosas, entre ellos su manera de pensar, de vivir, y cada vez vivir más alejado de Dios ha ido acortando esa vida. Sí. Vemos, por ejemplo, un registro que la persona más longeva en este planeta vivió 969 años, llamado Matusalén. Pero se ha ido acortando, el Señor dijo, no más de 120 años para las personas que están fuertes y robustas, así dijo el Señor, y se ha cumplido a partir de que lo dijo, porque a pesar de que a muchas personas le celebran que los 109 años, hasta las noticias Ajá, pasan, ¿no? sí. El más longevo, ninguno he oído No, que ha llegue a llegado a 120, 120. o sea, Sí. se cumple lo que dice el Señor. Pero específicamente aquí, Dios le aparece, ¿verdad? Y le dice algo. Primero se manifiesta y le dice quién es, pero le pide algo. Y establece un pacto a raíz de ese contrato que hacen. Ahora, hacíamos un poco en la mañana historias sobre Abraham. Yo espero que ojalá y ustedes
hayan leído el libro del Génesis, en donde se nos narra desde el llamado de Abraham, ¿verdad? Cuando vive en Ur de los Caldeos, se le dice que salga de su tierra, de su parentela, se va y se establece en Harán, y ahí empieza toda esta historia en la cual Dios empieza a tener un trato con un hombre. A veces dicen, ¿verdad? Por ahí las personas que no entienden que por qué Dios escogió a una nación. No, Dios no escogió a una nación. Dios escogió a un hombre que le creyó a Dios, porque dice que precisamente esa es la base de su título. A Abraham le llamamos el padre de la fe, y la misma Biblia testifica de él que fue porque él le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pero decíamos que en este pasaje que acabamos de leer ya tenía 99 años, pero Abraham tenía 75 años tan solo cuando salió de Harán. Así. Y 86 cuando nace Ismael, el hijo de Agar la sierva. Wow, recordemos un poco. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Abraham tenía 75 años cuando le hacen esa promesa. Pero pasaban y pasaban y pasaban los años y no ocurría. Y no solo la desesperación era en Abraham, sino también en su esposa Sarai. El problema aquí, como planteábamos en la mañana, es que hay personas que por tener un bebé son capaces de todo, ¿no? ¿Has conocido a alguna persona de estas? ¿O has sabido de casos? Pues no, la verdad es que no, solo lo que mencionan luego en las noticias, pero sí el hecho, bueno, yo tengo gracias a Dios hijos, pero sí supongo que ha de ser una desesperación para una mujer el querer, anhelar ser madre, el tener un hijo, pues ha de ser una sensación, la verdad es que pues no me la imagino. Hay hasta matrimonios que están a punto de disolverse por esa causa. El esposo se quiere separar porque la mujer no le da hijos, ¿no? Sí, y hay veces que es en el hombre, ¿no? El problema, pero sí, llega a hacer el divorcio completamente de un matrimonio que pudo haber durado mucho. Imaginemos la presión sobre todo de estos dos, de Abraham y Sarai, que pues ya estaban entrados en sus añitos, ¿eh? Y sin embargo, les hacen esta promesa. Pero han pasado 11 años, ya Abraham tiene 86. Y al ver que no llega, como suele ser cuando nosotros esperamos algo de Dios o algo en Dios y no ocurre, a veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones apresuradas y le queremos mover la manita a Dios, ¿verdad? Cuando Dios no quiere mover todavía su manita. Y le queremos ayudar, ¿no? Y ¡zas! ¿Qué pasó? Pues nada más se le dio a luz a todo el pueblo árabe, que miren qué problemas hay hoy en día por esa falta de, ¿cómo de llamarlo?, de paciencia en que se cumpliera lo que Dios había prometido. Sara le dice a Abraham, ¿verdad? Mira, no tenemos hijos, pero tengo mi criada, ahora sí que pues te voy a dar permiso, ¿verdad?, de que ahí tengas tus que veres con ella, y si nace un hijo lo vamos a adoptar como nuestro. Pero como era lógico, la madre no lo iba a querer soltar. Por el contrario, nos narra la historia que Agar, la sierva, se empezó a enseñorear, sentía que su hijo iba a heredar todo y quiso de alguna manera desplazar a Sarai. ¿Y qué pasó? Pues Sarai se enojó y le empezó a presionar tanto que ya huye. Dios le dice, no, regrésate, sujétate a tu ama. Esa parte me impacta mucho porque normalmente hoy en día que dicen las generaciones de este tiempo, ay, no te quedes, ¿por qué te quedas en donde te tratan mal? Y no es que seamos masoquistas ni mucho menos, sino que muchas veces el trato que se nos da es desencadenado por nosotros mismos, o a veces está difícil la cosa y por eso veamos la tasa de divorcios hoy día, ¿verdad?, tan alta. O a veces no pasan las cosas como nosotros queremos y igual que Agar preferimos huir, preferimos irnos. ¿Qué pasó?
Dios le dice, no, regrésate y de tu hijo también voy a ser un príncipe, voy a sacar naciones de él, pero en general, pues esta mala decisión ocurre tras 11 años de espera. Y decíamos muy por la mañana, ¿no? Que a veces tenemos 3 días orando por alguna situación y nos desesperamos y decimos, ya oré lo suficiente. Imagínense, 11 años. Hasta ahí. Pero sigue corriendo el tiempo. Dios no había dicho que iban a prohijar o adoptar un hijo, Abraham y Sara, bueno, que en realidad era hijo de Abraham, ¿verdad? Pero lo que él había dicho que los dos iban a tener un descendiente, y de su descendencia, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, iban a ser tan numerosos que no se iban a poder contar. Y pasan en general desde que la promesa inicial se hace hasta que se ve cumplida la promesa, 25 años. ¡Wow! 25 años, toda una vida. ¿Tú podrías aguantar 25 años esperando algo? Sí, así luego con que un par de años ya estoy angustiada y todo porque no suceden las cosas, y en 25 años no me imagino, la verdad, la desesperación. No, imagínate. Bueno, yo sé de alguien que sí, podría esperar más, espero hasta más. La mujer de esa canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? Penélope, con su bolsa de piel marrón. Ahorita, ya con eso ya más o menos dije cuántos años tengo, ¿verdad? Y si tienen dudas de qué trata, se llama Penélope de Joan Manuel Serrat. Escúchenla y van a saber por qué digo que ella sí esperó bastante. Pero no por un hijo, sino por su pareja, por aquel que ella anhelaba. Pero bueno, no estamos predicando de Joan Manuel Serrat, sino de esperar, ¿verdad? Ahora, Abraham tenía 99 años. 99. Y Dios se le manifiesta en ese momento. ¡Wow! Las primeras palabras de Dios fueron una introducción de una declaración. Él le dice, yo soy el Todopoderoso. Miren, ya tenía 25 años tratando con Dios. Sí. De hecho, más. Porque esto nada más estoy contabilizando de cuando salió de Harán. Ajá. Todavía hay que ir más para atrás. Pero ya tenía más de 25 años de tratar con Dios. Y hasta el momento no conocía bien quién era ese Dios. A veces tenemos un año en la iglesia, a veces tenemos poco tiempo de leer la Biblia, un año, 2, y pensamos que ya tenemos todo el panorama completo. No, para poder conocer a profundidad la revelación de Dios es una cuestión que tarda años. Tarda años porque no es fácil la asimilación, la comprensión, pero sobre todo la vivencia de lo que Dios hace, cómo se mueve, cómo opera, cómo piensa, a pesar de que tenemos Biblia. A pesar de que pues tenemos los domingos para reunirnos, que se nos habla del Señor, que se nos predica, que se nos enseña en alguna clase bíblica, etcétera, siempre es una cuestión de años, ¿no? Más que nada porque tenemos un Dios inmenso, un Dios todopoderoso, ¿no? Y el hecho de que pensemos o creamos que en un par de años ya lo conocemos a totalidad, estamos errados. Si contamos que nos distraemos, si contamos que le fallamos, que nos alejamos, entonces mucho más años nos lleva a conocer a nuestro Padre. Entre más factores distractores tengamos, es proporcionalmente más tardado el saber verdaderamente quién es Dios. Aquí tarda 25 años y se le aparece de nuevo, y lo primero que le dice es una declaración que revela su persona y su carácter. Le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, como normalmente lo traducimos. Si bien es cierto que esa es pues la forma en que todos tratamos esta palabra hebrea de Shaddai, fíjate que me puse a investigar, porque es todo un caso esto del Shaddai. Hay puntos no encontrados, pero que tienen sus vertientes acerca de lo que realmente significa este nombre, y finalmente me quedo con todos, porque todos
los teólogos, los hebraístas que se dedicaron a estudiar esto del nombre del Shaddai, por lo menos no todos, pero algunos que sí me dediqué a investigar, concuerdo porque dan todos aspectos de quién es nuestro Dios. Miren, por ejemplo, Derek Kinder afirma que Shaddai significa el Dios que es suficiente, y es verdad, porque cuando tienes a Dios no necesitas nada más. Adam Clark dice que es el Dios que derrama bendiciones, y también es cierto, porque Dios, como está escrito en la propia escritura, nos da más abundantemente de lo que pedimos. Entonces también se vuelve a cumplir. H.C. Leopold piensa que en ese sentido el Shaddai es el que despliega poder, y también es cierto, porque Dios tiene un poder tan inmenso que, como a mí me gusta, a pesar de que a mucha gente no le gusta leer el libro de Job, a mí me gusta mucho porque ahí puedes ver verdaderamente la majestad de Dios. Cuando le hace cuestionamientos a Job y le dice, ¿puedes tú acaso ponerle límites al mar? ¿Qué pregunta, no? ¿Dónde estabas cuando yo creé el universo, cuando hice el Orión, cuando hice las Pléyades? Y mira desde qué tiempo el Señor ya estaba hablando de constelaciones, y de repente aquí nos asombramos porque en la Edad Media ya había una concepción pues, que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y demás, o de que era redonda, ahí con Cristóbal Colón, cuando lo podemos leer en la Biblia miles de años antes. Pero bueno, también, por ejemplo, Donald Barnhouse adopta el enfoque de que la palabra Shad significa pecho o seno, y esto podría referirse, escribe él, tanto a la fuerza del pecho de un hombre, que nos daría razón en decir todopoderoso, o el consuelo y la nutrición del pecho de una mujer, describiendo esa actitud, no que Dios sea mujer, sino describiendo los cuidados y la atención que se le da una madre a sus hijos, ¿verdad? La versión Septuaginta, que es una antigua traducción de las escrituras hebreas al griego, que inclusive esto fue traducido antes de la época de Jesús, traduce Shaddai como Pantocrator, recuerda que es del hebreo al griego, que significa aquel que tiene su mano en todo. Y es que eso debería de ser. Decíamos por la mañana que hay que involucrar a Dios en todas y cada una de nuestras actividades, ¿no? Sí, de hecho eso nos va a ayudar nos ayuda un poco a entender realmente la majestad de Dios. Cuando tú involucras a Dios en todas tus acciones, en todos tus proyectos, en todas tus metas, en todo lo que tú quieras, Dios hace grandes maravillas a través. Sí, claro. Y sea cual sea el significado exacto del Shaddai, tras la proclamación de ese nombre, Dios entonces le dice a Abraham lo que espera de él. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto literalmente significa entero. Ser perfecto es ser alguien entero. ¿Por qué? Porque Dios quería todo de Abraham. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere un compromiso total. Por eso leemos que cuando se resumen los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí el común denominador es todo. Exacto, porque Él quiere un compromiso total. El orden, si te fijas en esta declaración, fue primero la revelación, yo soy el Todopoderoso, y luego la expectativa, esto requiero de ti. Y a veces pensamos al revés. Cuando hablamos con una persona que no conoce de Dios, ¿qué te dicen? Oh, no, ahora que cambie, ahora que sea bueno, ahora que modifique mi manera de ser, entonces voy a ir a la iglesia. Está invirtiendo ahí totalmente, pues, digamos, el rol de cómo tienen que ser las cosas. Primero, crean la expectativa y luego quieren conocer a Dios. Y la verdad del caso es que primero hay que conocerle. Para Dios, bueno, ¿cómo decirlo? Dios es para algunas personas sanador, para algunas padre, para algunas consolador, para algunas maestro, para unos mártir. Ahora sí que Dios
opera en la vida de las personas como Él quiere operar. A Abraham se le presenta como el Shaddai. Sí. En otras ocasiones vamos a leer que Él mismo se presenta como el Tsebaot, el Dios de los ejércitos. En otras ocasiones en la Biblia vamos a leer que es el Olam, el Dios eterno, es decir, ya con la pura declaración, el que tiene control sobre todos los tiempos, las sazones, las razones y demás. Entonces, primero es la revelación y luego la expectativa. Esto comunica al principio que el creyente solo puede hacer lo que Dios espera solo cuando conoce quién es Dios y no al revés. Hay que conocer a Dios de manera, número 1, personal y número 2, real. Cuando tú les preguntas a las personas, ¿crees en Dios? ¿Qué es lo que normalmente te dicen? Sí, creo en Dios. La vasta mayoría cree en Dios. Pero siempre hay un adjetivo o un sustantivo o inclusive una frase completa después de esa. A mi manera. Primero, tienes que conocer quién es Él. Él quiere que lo conozcas de manera personal, de manera real. A lo mejor para mí Dios se manifestó como el Dios sanador. A lo mejor yo vine al Evangelio a través de una enfermedad. A lo mejor yo vine al Evangelio buscando la verdad. Entonces estoy buscando al omnisciente Dios. Cada quien se acerca y cada quien tiene una concepción de Dios dependiendo de las circunstancias de su llamado. Pero aún así, tendríamos que saber que ese no es el único llamado ni la única operación que tiene Dios. Dios es mi roca, Dios es mi salvación, Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza. Y todos estos adjetivos están ligados a sus nombres a lo largo de toda la Biblia. El asunto es que muchas veces las Biblias en español pues solo dicen Dios, pero cuando recurrimos a los escritos originales, a los registros que hay de ellos, pues nos damos cuenta que si bien todos significan Dios, siempre tiene una aplicación distinta dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y más que nada eso nos llevaría a querer investigar, a querer adquirir, no sé, ciertos libros o diccionarios para saber o ir hasta la raíz, que es sumamente muy importante de la Biblia, para saber realmente quién es Dios y conocerlo a fondo. Claro, pero regresemos a Abraham. A ver, le prometen un hijo. Si leemos la narración, Abraham está agradecido, porque Abraham sale de su tierra natal, de su familia, prácticamente sin nada. Y a lo largo de los años Dios lo ha ido enriqueciendo sin importar dónde se pare, sin importar si hay crisis. Abraham en alguna ocasión tiene que ir hasta Egipto, porque hay hambruna, porque hay sequía. Y sin embargo, aún en tierra ajena, en este lugar lleno de idolatría, él florece. Está agradecido, pero en una de las conversaciones que tiene con Dios le dice: Señor, ya estoy grande y no me has dado heredero. Voy a tener que dejarle todo lo que he logrado a través de mi trabajo y lo que tú me has dado a mi siervo, a ese Damaseno, a ese hombre que tengo que es de la ciudad de Damasco. ¡Wow! Y le dice casi, ¿qué pasó con mi hijo? ¿No? ¿Se te olvidó? Pasa lo de Ismael. Nace Ismael de la sierva egipcia Agar. Han pasado 11 años. Y de ahí a que todavía nazca el hijo de la promesa, Isaac, pasan 13 años más. Sí. 24 y meses, casi 25 años. ¡Wow! ¡Wow! A lo mejor, no sé, yo me he dado cuenta en eso. Cuando nos damos nuestra adelantadita, Dios alarga los tiempos, como diciendo: ¡ah, eres desesperado! Ahí te van unos añitos más. Ay. Ahí te va, para que se te quite lo desesperado. Abraham tuvo 13 años de una comunión normal con Dios, es decir, como tú y como yo. Después de esta aparición, de este evento que sucede cuando nace Ismael, hasta que llega Isaac, son 13 años que tiene comunión, que tiene oración, que tiene todo lo que tú y yo tenemos, pero
de una manera normal, es decir, hasta ese momento no se ha vuelto a aparecer Dios, y es hasta donde comenzamos a leer esta enseñanza, ya con 99 años, que entonces Dios se manifiesta. 11 años, la riegan, y todavía pasan 13 más. ¿Tú crees que Abraham pensó en algún momento que se había olvidado Dios de la promesa? Pues creo que aprendió a esperar. ¿Tú crees que aprendió a esperar? ¿O a desesperar? Más que nada porque ya no... Creo que aprendió la lección porque ya no volvieron a cometer el mismo error, ¿no? No, pues ahora sí que como diría mi mamá, una vez es gracia, dos es desgracia, ¿no? Bueno, Dios no se había olvidado del pacto, es a donde queremos llegar. Primero 11 años, luego 13 años con meses, 24 y meses, casi 25 años, y Dios no se ha olvidado de su pacto. Hizo la promesa por primera vez hace casi 25 años, y cuando tal vez a Abraham le pareció que Dios se había olvidado, tal vez no, el hecho es que Dios recordaba su promesa. Los años de espera nunca van a ser accidentes, y conste que dije años. Nunca son un accidente. Siempre sirven para un propósito en la vida, tanto de Abraham como en la nuestra. Abraham estaba en proceso de convertirse en un gran hombre de fe, pero la gran fe no se desarrolla de la noche a la mañana, la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana, la gracia no se desarrolla de la noche a la mañana, el dominio propio no se desarrolla de la noche a la mañana, la confianza total y absoluta en Dios no es como algo que puedas meter al microondas y cuando suene la campanita ya está. No, todo requiere tiempo. Se necesitan años de la obra de Dios, años de confiar ordinariamente en el Señor, tal vez interrumpidos algunas veces por algunos encuentros especiales, pero te va a llevar años. Yo recuerdo que cuando yo le preguntaba a mi pastor, cuando yo sentí el llamado de Dios al ministerio, y le pregunté como en cuánto tiempo tengo que cursar lo que tengo que saber para ser ministro, y me dijo aproximadamente 4 años, más si te quieres especializar pues un poco más quizá. Yo dije, pues ya está, ¿no? Le digo, entonces ¿en cuánto tiempo cree que yo sea pastor? Y me dijo, en 10 años. Yo dije, ¿qué? Y era lógico, porque la cuestión cognitiva, la cuestión intelectual sobre aprender la Biblia, los idiomas, usos y costumbres, hermenéutica, homilética, etcétera, no es una cuestión de fe, sino es una cuestión de inteligencia, ¿no? De sabiduría. Son los años después de eso. Una cosa es la inteligencia y otra la sabiduría. Para que hoy día yo pueda aconsejar a alguien, para que pueda yo hoy día decir, espera, Dios va a cumplir. Yo tuve que haber esperado también. Yo tuve que haber vivido, porque a veces Dios, cuando sienta que vamos a flaquear, por ahí sí va a tener algunos destellos que nos van a traer aliento. Platicaba yo con la iglesia y con mi esposa que este canto nuevo, bueno, para nosotros nuevo porque lo acabamos de introducir a la iglesia, el de El fuego de tus ojos. Esta parte de todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Hace unos pocos semanas me sentía muy decaído, triste si es posible decirlo, aunque digan que no, que los que estamos en Cristo no tenemos tristeza. Sí, señores, sí la tenemos. Jesús mismo se entristeció y lloró, la Biblia lo registra. Sí. Como no nosotros, ¿verdad? Si somos seres de carne, emocionales hasta cierto punto. Y yo tenía una desazón ahí en mi corazón. Y llega este canto a mí, pero a manera de pregunta. ¿Se te acabó el fuego?, me preguntó Dios. ¿Se te acabó la pasión? No, Señor.
¿Todavía tienes algo que quemar? Claro, Señor. Tengo mucho que quemar todavía. Y por eso a mí me ministra tanto este canto, ¿verdad? Porque al igual que Abraham, los años en donde Dios obra no son de balde. Siempre hay procesos en esas esperas. Pero a veces, como a mí me pasó hace poco, de repente ocurre algo. A mí me habló en este canto y me dijo, hey, todavía hay algo que quemar. Porque la analogía es que todo lo que quemamos en ofrenda a Dios sube como aroma grato. Esa es la analogía que nos da la Biblia. Claro que tengo mucho que quemar todavía, porque todavía he de adorarte. Y tuve que hacer lo que David hizo con su alma, si han leído los salmos. Tuve que hablarle a mi alma y ordenarle, alma mía, aún he de alabar al Señor. 25 años, vamos cerrando ya. 25 años, se dice fácil. Pero luego, de repente te acuerdas de historia como la de Jacob cuando trabaja por su esposa y resulta que le dieron gato por liebre. O le dan Raquel o más bien le dan Lea por Raquel. Y dices, wow. Y luego todavía para hacerse de ahí de un patrimonio le dicen, ahí están los chivitos, las cabritas, ¿los quieres? Otros 7 añitos, wow. Yo 21 dije, no, pues si yo desesperado porque de repente, no se crean, a veces como ministros nosotros también, al ver que la congregación no crece, y no porque no estemos orando o no porque no estemos compartiendo afuera la palabra, a veces nos entristecemos y decimos, bueno, a lo mejor estamos mal ubicados, ¿no? Pero a últimas fechas, cuando ves una sola persona que llega a Cristo, te renueva, ¿no? Se enciende la llama de nuevo. En resumen, Dios obró en la espera de Abraham. Dios va a obrar en tu espera también. Dios tiene que hacer algo en tu vida seguramente que está llevando su tiempo. Piénsalo de esta manera. A veces tú eres ese pastel, ese bizcocho que meten al horno. Y no pueden abrir el horno antes de tiempo porque ¡fuf!, te desinflas. Puedes quedar crudo. Sí. Necesitas un buen cocimiento, ¿verdad? Sí. Cuando leemos la Biblia y sabemos de estas analogías y hacemos la comparación simbólica, vemos por qué se quemaba la carne en el altar de bronce. Tal vez todavía hueles a chuleta. Tal vez todavía hueles a pecado. Y al que me diga, ay pastor, ¿a poco el pecado huele? Lee la Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo se dio cuenta Dios del pecado de Caín? El aroma de tu pecado ha subido hasta mí. ¡Wow! Así es que, pues cómprense desodorantes potentes, no vaya a ser. Mejor santifíquense. Dios siempre opera en nuestra espera. Los años de espera jamás, y repito, jamás van a ser un accidente. ¿Quieres acotar en este final? Bueno, más que nada sería que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, creo que es un poco más llevadero el saber esperar. Porque lamentablemente cuando la duda viene y la dejamos hacer nido en nuestra mente y en nuestro corazón, es cuando llegamos a cometer los errores. Y después, lamentablemente, nos estaremos arrepintiendo. Porque ya cuando queremos o creemos ayudar a Dios porque tal vez te estás tardando, Señor, o te tal voy a vez ya echar te una voy a manita, decir, ¿no? entonces las consecuencias son tremendas. Entonces, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios amoroso que está al pendiente y fiel a su palabra. Así es. Fiel a su palabra, entonces va a cumplir aquello que nos prometió. Así es. Y aunque no lo veamos, y bien dijiste al principio, cosas invisibles, porque siempre al día
cuando uno lo entiende así, ya vemos, gracias Señor, no vi de qué me salvaste hoy, o de qué salvaste a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, de qué nos bendijiste. Sin darnos cuenta, Dios siempre está al pendiente de sus hijos. Claro, pues a manera de colofón, solo una frase: Dios siempre recuerda sus promesas. Amén. Mi nombre es Israel Chapa. Esta fue una transmisión de la Comunidad Cristiana Masada Olam. Me acompañó mi esposa, la pastora. Idalia Castro, bendiciones a todos. Pues descansen, todo lo que reste de domingo disfruten lo que ya son pocas horas, y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Busquemos a Dios, y mientras estamos esperando, pensemos en qué está trabajando Dios en mí, y van a ver que la espera se vuelve algo totalmente distinto. El Señor les bendiga. Shalom.